Todos, ¿cómo estáis? ¿Os acordáis que la semana pasada habíamos dejado el tema de la historia en Alfonso XII? ¿Sí? Pues bien, hoy lo vamos a retomar ahí. Recordad que estamos en la restauración borbónica, en cuando el general Martínez Campos da su golpe de estado para instaurar de nuevo a los Borbones en el trono de España. El último Borbón que estuvo en el trono de España fue Isabel II, a la cual se la echó después de un longevo reinado porque hizo una muy mala gestión del reinado durante esa época. Después de eso, ya os digo, el general Martínez Campos da el golpe de estado y entra el siguiente rey Borbón, que en este caso sería el hijo de Isabel II y que se llamaba, como ya sabéis, Alfonso XII. Pues bien, vamos a empezar a hablar un poco de la vida privada de Alfonso XII, de quién era ese personaje. Reina en 1875 en España y en 1878 se va a casar con su prima hermana, que se llama María de las Mercedes. Si le preguntáis a vuestros padres o abuelos, sobre todo a vuestros abuelos, que os canten la canción de ¿Dónde vas, Alfonso XII?, seguramente que se la sepan. Y es súper interesante que la escuchéis, porque dice mucho de lo que pasó ese día en esa boda. O bueno, en realidad, durante ese tiempo de matrimonio. Vais a ver. Se casa Alfonso XII con María de las Mercedes. Se casa en la Basílica de Atocha. Y la imagen que se da en ese momento a Madrid es la siguiente. Ciudad engalanada, llena de adornos, hay una boda estupenda de los reyes de España del rey de España con su futura reina. Se empieza a iniciar un alumbrado, con lo cual la gente empieza a estar muy contenta por la situación que se está provocando, pero en realidad en la boda, en la Basílica de Atocha, había otra situación. Mirad, la madre de Alfonso XII, Isabel II, odiaba al padre de la novia, no lo soportaba, el padre de la novia, de María de las Mercedes. Francisco de Asís, que era el padre de Alfonso XII, no era el padre, en realidad, porque Alfonso XII es fruto de Isabel II con su amante, pero no con Francisco de Asís. Después, la madrina de la boda tenía que ser, eso es, María Cristina de Borbón, la abuela de Alfonso XII, pero no lo pudo ser porque el día de antes se puso muy enferma y tuvo que ser la madrina, la hermana de Alfonso XII. Hasta aquí más o menos, bueno, pasó la boda. Incluso hasta se sabe que hubo un pequeño atentado en la zona de Cibeles que se acalló precisamente para no romper un poco lo bonito de la boda. La boda se vendió a todos los españoles como una boda de cuento de hadas, porque en realidad ellos dos se querían bastante, estaban muy enamorados, Alfonso XII y María de las Mercedes. Recordad lo de la copla que os he contado, ¿vale? Pues bien, el problema es que a los 6 meses de estar casados, María de las Mercedes muere. Sí, se muere. ¿Y por qué? Porque ella, en el Palacio de San Telmo, en Sevilla, que era donde residía, porque evidentemente pertenecía a toda la realeza, las aguas de ese palacio estaban contaminadas de aguas fecales. Sí, pensaréis que asco, profe, pues de aguas fecales. De manera que cogió una enfermedad tanto ella como sus hermanos que al final les provocó a todos ellos la muerte. Así que a los 6 meses de casados ella falleció. ¿Qué sucedió? Pues que su segunda mujer, ya que él no tenía descendencia con la primera, fue María Cristina de Austria. María Cristina de Habsburgo en un momento, pero luego se cambió a María Cristina de Austria. Vais a poder encontrar los dos nombres en internet. ¿Quién era María Cristina de Austria? Pues era una mujer que era extranjera, era de la casa de los Austrias, no de los Borbones, bastante seria, muy delgada, y os digo esto por algo ahora que os contaré por qué, y bastante ruda en su forma de ser. ¿Qué sucedía? Que a Alfonso XII no le gustaba nada a su mujer. Se había casado realmente por conveniencia, como pasa muchas veces en las familias reales. ¿Y para qué? Para tener descendencia. ¿Y sabéis por qué no le gustaba a su mujer? Porque estaba muy flaca. No le gustaban las mujeres flacas, así que en ese momento no le parecía atractiva. De manera que, bueno, es solamente un comentario. ¿Qué sucede? Pues que nada, al poquito tiempo de estar casados, ya Alfonso XII va a morir. Va a morir en el año 1885. Muere bastante joven. Esa es la vida de Alfonso XII. Ahora os voy a contar la política que había en ese momento durante su reinado en nuestro país. Mira, 5 años antes de que el rey empezara a reinar en España, de que Alfonso XII reinara, ya se conocían las teorías de Darwin, las teorías que decían además que el pensamiento científico, el pensamiento analítico, el pensamiento y el conocimiento racional eran lo más importante frente a todo a la hora de poder establecer teorías científicas.
¿Qué sucede a nivel político en este país? Bueno, pues que en 1875, cuando empieza a reinar Alfonso XII, él decide que se prohíba la libre disertación del conocimiento en las aulas universitarias. ¿Qué significa eso? Pues que ya se habían empezado a dar en las universidades las teorías de Darwin y se había empezado a priorizar la ciencia como pensamiento que nos va a llevar a un razonamiento lógico, y se decidió que eso mejor se dejaba de hacer. De hecho, en muchas de las universidades, a muchos de los profesores se les quitó de sus aulas porque seguían pensando que era mejor razonar y pensar que no acatar ciertas normas que estaban establecidas de antes. Entonces, eso fue algo que sucedió durante ese reinado. Os voy a contar las cosas más positivas y más negativas. Otra de las cosas que sucedió durante este momento es que en 1876 se crea una constitución. En esa constitución se dice que tenemos una monarquía, donde hay un rey, constitucional, donde hay una constitución, parlamentaria, donde hay un parlamento. En esta monarquía constitucional parlamentaria, tanto el rey como las cortes comparten soberanía, es decir, comparten la toma de decisiones de un país. Pues bien, hasta ese momento lo que sucedía a nivel parlamentario es que había solamente dos partidos. Y esto es importante, los liberales y los conservadores. ¿Os acordáis del tema pasado, de la semana pasada? Pues bien, ¿qué sucedió? Que durante todo el reinado de Alfonso XII se fueron pasando de un partido a otro. Es decir, del partido de los conservadores al partido de los liberales y del partido de los liberales al partido de los conservadores. Esto es lo que se llama un bipartidismo. Se pasaba de Cánovas a Sagasta y de Sagasta a Cánovas, que eran los más altos mandos de esos dos partidos, para que lo entendáis mejor. Entonces, ¿cómo se puede hacer dentro de una monarquía constitucional parlamentaria donde hay votación? Me diréis, profe, ¿y cómo es posible que salgan siempre los mismos partidos? Pues de una manera un poquito fraudulenta, esa es la verdad. Se ha demostrado claramente que durante esta época de restauración borbónica había caciquismo, sobre todo en las zonas rurales. ¿Qué es caciquismo? Pues cuando una persona tiene muchas tierras y mucho poder en una zona rural y los demás votan en función de lo que ese cacique más o menos les diga que tienen que votar. Entonces así es muy sencillo que salgan siempre unos y otros, otros y unos. Así que se quedaba todo el tiempo el poder entre liberales y conservadores, conservadores y liberales. Esto significa que realmente no había una democracia real entre la población, porque no tenían una capacidad real de decisión. Recordad que la democracia es la posibilidad por la cual cada uno de los individuos podemos votar al partido que nos represente de la mejor manera. Pero claro, solamente había dos partidos que ganaban y eso no significa que no hubiera más partidos. De hecho, otra de las libertades que se consiguió en este momento de restauración borbónica, o una de las libertades que se consiguió, fue que había más partidos. De hecho, el PSOE, que ahora conocéis porque lo veis en los medios de comunicación, surgió durante esta época, ¿vale? Además, ¿sabéis quién lo inauguró? Pues un señor que se llama Pablo Iglesias, que es el mismo nombre, que no la misma persona, que el Pablo Iglesias, que ahora está en un partido político que seguramente podéis ver en la prensa y en la televisión. Vale, pues ¿qué sucede? Que a pesar de que había partidos como el PSOE u otros partidos que eran mucho más minoritarios, aún así se seguía votando de Cánovas a Sagasta, de Sagasta a Cánovas. Parte mala de esto, que no había una verdadera democracia. Parte buena de esto, pues que se llegó a una estabilidad económica y financiera bastante notable. ¿Y eso a qué ayudó? A que la economía y la industria mejoraran. Y con esto, a nivel político, terminamos con la fase de Alfonso XII.